Dios se les bendiga, hermanos y hermanas, amigos. Tenemos un Dios que es justo. Si alguien es justo, es el creador del cielo y la tierra, nuestro Dios. Y así Él nos matara a toda la humanidad, ya en este momento, Él sigue siendo justo y perfecto. Amados hermanos, un saludo a toda la audiencia, a los que vayan a ver en vivo o en diferido este estudio doctrinal. La base bíblica, hermanos, para este estudio está en el libro de Salmos, capítulo 65. Está en el libro de Salmos, capítulo 65. Y vamos a hablar de un tema que se llama la justificación de Dios, tema doctrinal. Y voy a leer nada más un verso, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 65 de Salmos, verso 3. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias. Reconocemos que tú eres 3 veces santo, Señor. Gracias por la vida, por esta semana que tú nos has provisto de trabajo, alimento, salud. Gracias por todo, por el cuidado de nuestra familia, Señor. Pido por cada uno de ellos, por aquellos hermanos que se encuentran quebrantados de salud, Señor, donde quiera que estén, nuestro hermano Daniel, Manuel y muchos hermanos que aún no conocemos. Sé propicio a sus hogares. Gracias por tu palabra, Señor, porque tú eres un Dios bueno, justiciero, misericordioso. Pongo en tus manos, Espíritu Santo, tu palabra. Habla al corazón del amigo. Háblanos, Señor, habla a mi corazón, Señor. Gracias por todo lo bueno que tú eres. Y en tu nombre, Dios mío, he de dar este estudio con la ayuda tuya. Muchas gracias. Amén y amén. Hermanos, este es un tema doctrinal y la base está en este capítulo 65 del libro de Salmos. Realmente este es un cántico de David, una alabanza. Esta alabanza fue sacada de este salmo. Se escribió una alabanza que dice: tuya es la alabanza, oh Dios. Esta alabanza pues la cantó hace años Palabra en Acción de la Iglesia Lin San Salvador. Bueno, este capítulo Salmo del verso que leí, único verso, que es el verso 3, como les dije, es un tema doctrinal, se llama la justificación de Dios. Este salmo de David, así como Dios le reveló a muchos profetas, bueno, acerca del Mesías, desde Génesis se viene hablando de la promesa del Mesías. Dios se lo reveló a Moisés acerca de que iba a levantar un profeta en medio de ellos, hablando de Jesucristo. A Isaías, Dios le reveló el Mesías, la venida del Mesías. Así como aquí en el libro de Salmo 65, Dios le revela a David el Mesías en cuanto a la obra expiatoria y a la justificación para el hombre pecador. Y esta obra expiatoria o justificación para el hombre pecador no es solo para el pueblo de Israel, sino para todo hombre, porque este libro de Salmos aquí lo menciona. Verso 2 dice: a ti vendrá toda carne. Entonces Dios le revela a David esta obra expiatoria, que es un tema que tenemos, y la justificación para el hombre pecador, que es el tema que voy a dar ahora, tema doctrinal. Entonces, ¿pero qué es la justificación?
de Dios. Un concepto que tenemos es que la justificación de Dios es el acto donde Dios, no el hombre, donde Dios declara inocente a un pecador, librándole de toda acusación contra este hombre pecador, contra esta persona. Fíjate qué bonito es este tema de la justificación de Dios. Dios es Dios el que va a declarar inocente a un pecador, librándolo de toda acusación, de toda culpa contra ella. Y no es que nosotros tengamos un Dios orejón, un Dios que deja pasar todo, no. Ya voy a explicar la justificación. Fíjate, la justificación no es porque Dios es 3 veces santo, Él no tiene ningún trato con el pecado. Desde el primer hombre, pareja que Dios creó, Dios, si hubiera matado en ese momento a Adán y Eva por desobedientes, Dios hubiera sido siempre justo, porque Él les advirtió, pero ellos desobedecieron. Pero Dios no los mató en el momento. Pero si los hubiera matado, Dios hubiera sido siempre santo, perfecto y justo. ¿Cómo es que Dios declara inocente a un hombre pecador, a una persona pecadora, librándola de toda acusación, culpa contra ella? Siendo, hermanos, amigos, que todos hemos pecado, porque desde la primer pareja hasta hoy no hay hombre que no peque, dice la Biblia en Eclesiastés. No hay hombre que no peque. Y Dios no podía declarar a nadie justo sin romper su ley. Fíjese que, hermanos, que Éxodo 23:7, mira lo que dice Dios en su ley. Éxodo 23:7, así rapidito lo voy a leer. Mira lo que decía su ley, la ley de Dios 23:7 de Éxodo. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Esa era la ley de Dios, es la ley de Dios, que Él no va a justificar al impío. Pero mira qué bueno fue Dios con este tema de la justificación. ¿Cómo es que Dios va a declarar inocente a un hombre pecador y lo va a librar de toda acusación y culpa? Entonces, Dios no podía declarar a nadie justo sin romper su ley. Es más, Romanos 3:23 dice, por cuantos todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Sabemos que Dios ama al pecador, hermanos, pero abomina el pecado, porque Dios es 3 veces santo. ¿Cuál fue entonces la base para que Dios declarara justo a una persona pecadora, para que la declare justa, la declare inocente? Bueno, ¿cuál es la base? La base que Dios utilizó, amigo, hermano, fue enviar a su Hijo unigénito, a Jesucristo, a esta tierra hace más de 2000 años, para que soportara la condena que merecíamos nosotros los humanos pecadores. Fíjate cuál fue la base que Dios ocupó para declarar justo al pecador, para declararlo inocente. No fue así nomás, sino que la base que Dios utilizó fue enviar a su único Hijo, lo que dice Juan 3:16, para que Él soportara esa condena que a nosotros nos tocaba, que merecíamos por culpa del pecado. Por eso Romanos 5:8, esa fue la base que Dios utilizó para declarar justo al pecador. No es que tengamos un Dios que nos hace los mandados o orejón, no. Él es justo, Él es misericordioso. Por eso dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí mismo Romanos 8:3, la base que Dios ocupó para declarar justo al pecador. Romanos 8:3.
porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, oí Dios, no el Papa, no ningún hombre, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, enviando a su Hijo, dice. Juan 3:16, que lo podemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Isaías 53. Es que, hermanos, tenemos un Dios que es justo. Por eso este tema se llama la justificación de Dios. Un Dios de misericordia, que no importa a lo más bajo que el hombre haya caído o haya pecado, lo más malo que el hombre sea, Dios, la sangre de Cristo a través de su Hijo, perdona toda culpa si el hombre se arrepiente. Fíjate Isaías 53 lo que dice, lo vamos a leer rapidito, del verso 4 en adelante. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, Jesucristo. Mira, aquí estaba siendo profetizado el Mesías, de su sufrimiento, Jesucristo. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, verso 4. Él las llevó, sufrió nuestros dolores, lo que tú y yo teníamos que pagar en la cruz por culpa del pecado. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice el verso 6, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Imagínate, angustiado y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, dice el verso 8, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, o sea, por nosotros, nuestros pecados, nuestras maldades. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Entonces, para declarar Dios inocente a un pecador, la base que Dios utilizó fue enviando a su Hijo, a Jesucristo, a esta tierra a morir por nosotros, los pecadores. ¿Y cuál fue el medio que Dios utilizó para declarar justo a un pecador? Fue la sangre carmesí que derramó en la cruz del Calvario. Ese fue el medio que Dios utilizó. Fue la sangre que derramó Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa sangre bendita carmesí que limpia toda clase de pecado. Por eso Jesucristo, cuando celebró la Santa Cena con sus discípulos, él les decía que ese era el nuevo pacto. Ahí buscarlo en Mateo 26-28. Y dice que el nuevo pacto era la sangre que él iba a derramar por nosotros los pecadores. El nuevo pacto. Entonces el medio que Dios ocupó para declarar justo a un pecador fue la sangre de Cristo. O sea, solo Jesucristo, amigo, hermano, llenó el requisito, podemos decir así, que Dios pedía. Es donde Dios se sintió con Jesucristo complacido. Solo en su Hijo Jesucristo. Yo me imagino quizás Dios vio que en el primer hombre, Moisés, David, e incluso David quiso hacerle templo a Dios y le dijo que no porque él había derramado mucha sangre, el rey David. Pero quizás Dios buscó hasta profetas, buscó hombres y dice que no encontró a ninguno justo, a ninguno. Tenía que ser alguien que cumpliera ese requisito que Dios pedía, alguien santo, sin pecado, como dice Isaías, que nunca hizo pecado, Jesucristo. Entonces, ese requisito solo lo cumplió Jesucristo. Por eso cuando Jesús estaba bautizando en agua, que Juan el Bautista lo bautizó allá en el Jordán, por eso que Dios él mismo dio testimonio de su Hijo y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, el único hombre, 100% hombre y 100% Dios que vino a esta tierra, solo en él Dios se complació porque fue un hombre que no hizo pecado, vino Dios a semejanza de hombre. Hermanos,
Qué misericordia de Dios declarar justo a un pecador, utilizar esa sangre que derramó en la cruz, esa sangre, si tú crees a ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario, en donde no hay obra que el hombre le pueda ayudar para alcanzar la salvación, no hay nada que el hombre pueda hacer, porque la obra ya fue hecha en la cruz del Calvario. Entonces fue el medio que Dios ocupó, fue la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario para declarar justo a un pecador. Y Cristo fue, como decimos, el sustituto en el juicio, que el hombre pecador, al arrepentirse, iba a estar en el juicio. Cristo lo vino a sustituir para no estar en ese juicio del trono blanco. Ahora, hermanos, ¿en qué consiste o en qué reside la seguridad de esta justificación? ¿Qué significa esto? Que Dios, hermanos, nos había sentenciado como pecadores. Ahora, o sea, había una sentencia en nosotros como pecadores. Ahora en su Hijo nos declara totalmente libres de pecado. Aleluya, gloria a Dios. En su Hijo somos libres de pecado, en su Hijo. Por eso Juan 8:32 Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Y quién es la verdad? Es Jesucristo. Juan 14:6, Jesús mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No es ningún hombre de esta tierra, no es Mahoma, no es el negro de Esquipula, no es la Virgen María, no es ningún santo que el hombre se puede inventar, hecho de manos. Es Jesucristo, el único, hermanos, que nos hizo totalmente libres de qué? Del pecado, porque el pecado tiene esclava esta humanidad. Y solo Cristo puede libertar al hombre del pecado a través de su sangre. Por eso Isaías 59:2, mira lo que dice Isaías 59:2. Es que Dios no tiene trato con ningún pecador, hermano. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado es lo que tiene arruinada esta humanidad, hermanos. Estas sociedades convulsas de guerras, de problemas, de odio, de enemistades, de pleitos. Ese es el mismo pecado, hermanos, que tiene a la humanidad así. Por eso, en eso consiste esa seguridad de la justificación, en que si estábamos sentenciados nosotros, hermanos, había una sentencia como pecadores. Ahora, en Cristo, nosotros somos totalmente libres por parte de Dios. O sea, ahora nadie puede condenarnos, pues. Nuestra justificación es completa y definitiva. Aunque el diablo quiera acusarnos, porque él dice que es el acusador, dice el Apocalipsis, que él nos acusa día y noche, que somos pecadores, pero en Cristo ya no somos libres de esa culpa, de esa sentencia. Ya a través de su Hijo Jesucristo, Dios nos declara justos, nos declara, como decimos, inocentes. Esa es la justificación, que Dios, a través de su Hijo, declara inocente a un hombre pecador, librándole de toda acusación o de toda culpa. Dice Romanos 8:33, vamos a ver lo que dice Romanos 8:33 para ir avanzando. Qué misericordia, hermanos, para la humanidad. Si tan solo el hombre pecador reconociera que hay alguien que le ama. No ha habido hombre tan pecador que se acerque a Dios y Dios lo rechace. A todo aquel que se acerca a Dios, reconociendo su falta, Dios lo recibe y lo perdona. Mira Romanos 8:33 lo que dice. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Es decir, que ya nadie puede condenarnos. Y aunque a veces en la noche tenemos sueños que estamos pecando, problemas y que alguien nos acuse, nadie ya puede condenarnos porque ya fuimos justificados a través de la sangre de Cristo. Dios nos declara, hermanos, inocentes, nos declara libres,
nos declara, hermanos, ya sin culpa a través de la sangre de Cristo. Ahora, ¿cómo se recibe esta justificación? Te puedes estar preguntando. Dice Romanos 5:1. ¿Cómo se recibe esta justificación? Se recibe a través de la fe. Es decir, fe es que la van a recibir únicamente los que creen al sacrificio de Cristo, pueden ser justificados. Romanos 5:1. Aquí nomás, mira, Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es la fe. Por eso la fe es un don de Dios, hermanos. Fe es creer que Jesucristo es la persona indicada para perdonar la culpa y el pecado del hombre. Solo Jesucristo a través de su sangre. Entonces la fe consiste en creerle a Dios que Cristo hizo todo lo necesario para satisfacer las demandas de la justicia divina y presentarnos ante Él sin mancha y sin pecado. Romanos 8:1. Mira que a través de la fe, ahora pues dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, los que han sido justificados no solo han sido justificados de sus pecados pasados, sino también de sus pecados presentes y futuros. Entonces son las personas las que han sido declaradas justas, no una temporada de su vida, sino por toda una eternidad. Hermanos, la justificación es un privilegio que Dios otorga en el presente. Juan 5:24 y 1 Juan 5:13. Veamos qué dice Hebreos 10:17. Hebreos 10:17. Hebreos. Vamos a ver si lo encontramos. Aquí está Hebreos 10:17. Aquí dice, mira, verso 17. Añade, dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. El que ya se arrepintió y le pidió perdón a Dios de sus pecados, dice su palabra que Él nunca se acuerda de nuestro pecado. Fíjate qué misericordia, porque la sangre de Cristo que Él derramó, por eso Jesús dijo, este es el nuevo pacto, mi sangre. Es decir, que la sangre de Cristo fue el único ofrenda que Dios Padre aceptó. Una ofrenda de un hombre santo, 3 veces santo. Hermano, yo me imagino que Dios buscó en profetas, en reyes, en hombres de esta tierra y no encontró a ninguno perfecto y santo. Aunque hubieron hombres temerosos, hubieron hombres, hermanos, apartados, fieles a Dios, pero no encontró ninguno. Solo fue Jesucristo, su Hijo. Por eso, hermanos, así es como se recibe la justificación, a través de creer a ese Hijo que Dios mandó a morir en la cruz del Calvario. Quedaron cancelados sus pecados, justificados, los pecados presentes, pasados y futuros. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de la justificación? Pues claro que hay beneficios. Ya no somos reos a esa condenación eterna. Dice Marcos 16:16. Y todo aquel que creyere, y te lo voy a leer, Marcos 16:16. Marcos 16:16, mejor te lo voy a leer, porque no quiero inventar. Vamos a leer cómo está escrita la palabra del Señor. Marcos 16:16. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mateo 25:46. Beneficios de la justificación. Para el que creyere va a ser salvo de la condenación que viene, hermano, de esos juicios, de ese infierno que le espera al hombre pecador si no se arrepiente y se muere sin pedirle perdón a Dios. Mateo 25:46. Por eso que eso que el hombre se inventó, que hay que ir a donde un padre a confesarse, eso no está en la Biblia. Nadie puede confesarse ante ningún hombre. El hombre no tiene la capacidad de perdonarte. Qué equivocación, qué error de estos hermanos católicos. Dios les ayude, los amamos y oramos por ellos. Que Dios les revele. Cómo un hombre impío, pecador,
como somos nosotros, va a perdonar pecados. Como una imagen, como la Virgen María, eso es mentira. Ningún hombre de esta tierra, no hay otro mediador, dijo Dios a través de Timoteo, hablándole a Pablo, entre Dios, no hay ningún mediador entre Dios y el hombre. Jesucristo es el mediador. Beneficios de la justificación, Mateo 25, 46. Beneficios. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mira los beneficios de la justificación, que nos esperan una vida eterna, los justos, dice. Pero los que no se arrepintieron ni creyeron a la persona de Cristo, les espera un castigo eterno, que es el infierno. Qué terrible. Hay muchos beneficios de la justificación, hermano. Esto de la justificación, hermano, no se contradice con lo que Santiago dice, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Sí, porque hay personas que creen que al hacer obras van a ser salvos. No, ninguna obra, ni que te vayas de rodillas y te desangres para el negro de Esquipula, ni que te golpees en el pecho, ni que hagas rosarios, ni Aves María, nada de eso te perdona. Solo la sangre de Cristo. No hay obra, porque la obra ya fue hecha en la cruz de Calvario a través de Jesucristo. Entonces no se contradice. Las afirmaciones de Santiago 2:24 y Romanos 3:28 son complementarias. Mientras Pablo habla de cómo somos justificados ante Dios, Santiago habla de cómo somos justificados ante los hombres. Lo primero se obtiene por la fe en la obra de Cristo. Lo segundo, por las obras de fe, es decir, por nuestra conducta, que es consecuencia de nuestra fe. O sea, no es suficiente afirmar que somos justificados. También hace falta que nuestros actos demuestren a los ojos de los hombres que realmente tenemos la vida de Dios. Es decir, los que ya fuimos justificados por Dios, ponemos por obra la palabra de Dios. Alabamos a Dios, ofrendamos a Dios. Hermanos, damos todo nuestro tiempo a Dios, porque, hermanos, ¿cómo nos vino a declarar inocente a nosotros siendo culpables de esa condenación eterna? A través de su justicia. Por eso aquí David, en este capítulo 65 de Salmo, con el cual voy terminando, qué misericordia de Dios. David, hermanos, este hombre era tan humilde, en este capítulo 65 que te leí, para reconocer su lucha contra el pecado. Él se daba cuenta que era inútil luchar contra el pecado y que a veces fracasó David, pero un hombre tan humilde que reconocía sus faltas. Pero era tan humilde, como te digo, este hombre, que él se dio cuenta que toda la lucha contra el pecado, humanamente, él se miraba fracasado. Por eso él decía, aquí en este Salmo 65, verso 3, más nuestras rebeliones, las iniquidades prevalecen contra mí, como que él dice, el pecado me domina más y fallo. Y de ahí dice él, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. O sea, Dios le reveló que si no hubiera sido por Dios a través de la justificación, esa obra expiatoria, nosotros fuéramos los humanos, todos fuéramos reos de culpa y de condenación eterna. Hermanos, esa culpa la hubiéramos llevado hasta morirnos, pero qué bueno que Dios mandó a su Hijo. Por eso aquí dice en el verso 3, más nuestras rebeliones tú las perdonarás. Verso 5, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra. Habla que a él vendrá toda carne. O sea, Dios le reveló a David que el hombre a través de la ley era imposible poderse salvar, porque la ley solo condenaba, solo señalaba, pero no tenía el poder de salvar. Pero Cristo vino a cumplir la ley. Por eso él dijo, yo he venido a cumplir la ley, no a quitarla. ¿Qué decía la ley? Que el que pecaba tenía que morir, pero la gracia es diferente. La gracia dice, todo aquel que ha pecado a mí, dijo Jesús, venid a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Esa es la bendita obra expiatoria de Dios enviando al Mesías para sacrificarlo por el pecado del mundo. Ningún hombre ha sido rechazado por Dios cuando confiesa su maldad. Romanos 10:9 dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, dice, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amigo, no está todo perdido. No importa lo que tú hayas hecho, como dice el profeta Isaías, si tus pecados fueran rojos
Si tú te sientes lo peor de esta tierra, si te sientes fracasado, quiero darte una buena noticia. Hay esperanza si estás con vida. Te digo con vida porque ya muerto, aunque te griten allá en el cementerio en un ataúd, si ya te moriste, es lamentable si te moriste sin haberle pedido perdón a Dios. Pero si estás con vida, no importa que el diablo te acusa, que te sentís que no tienes perdón. Claro que sí, si estás con vida. Hay uno que vino a morir, que pagó tu deuda y la mía. Eras tú y yo que teníamos esa sentencia por pecado. Pero mira Dios, qué bueno fue. Por eso es un Dios justo. Por eso la Biblia dice que Él saca el sol para buenos y malos, manda la lluvia. Es un Dios de misericordia. Solo repite estas palabras, amigo. Si tú sientes que no tienes perdón, quiero decirte que hay oportunidad si estás con vida. Di estas palabras: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, perdóname. Creo que moriste en esa cruz por mi culpa. Yo tenía que morir ahí. No eras tú el que tenías que sufrirla. Esos clavos, esas espinas en la corona, esos maltratos, era yo el que tenía que pagar. Pero gracias por haber muerto en mi lugar. Perdóname, me arrepiento de todo pecado. Límpiame. Tu sangre tiene poder para limpiar toda falta. Gracias por haber muerto en mi lugar, en el nombre de Jesús. Anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias por haber muerto en mi lugar. Amén y amén. Bien, hermano, amigo, amiga, como vemos, la justificación de Dios, muy clara, la justificación de Dios, que Dios declara inocente a un pecador, fíjate qué especial, librándolo de toda culpa o acusación. Por eso nosotros los cristianos somos las personas más felices y libres, que ya no hay nadie que nos pueda acusar del pecado, porque hay uno que pagó nuestro pecado, nos limpió con su sangre carmesí. Qué bueno es el Señor. Dios te bendiga, hermano, hermana, amigo. Gracias. Solo quiero hacerles una invitación a los hermanos que viven aquí en Brampton, en la ciudad de Brampton. Estamos reuniéndonos en la reunión, tenemos una célula o reunión familiar aquí en la 333 Balmoral Drive, todos los sábados a partir de las 7:30. Te esperamos para que alabemos juntos al Rey de Reyes, al que se merece toda alabanza, porque de Él es la alabanza, de Él es la gloria y el poder. Te esperamos a partir de las 7:30 todos los sábados. En el nombre de Jesús serás bienvenido. Hermanos, cuídense mucho, buenas noches y nos vemos en un próximo tema. Dios les bendiga.